También hablamos del papel relevante que juegan los dones dentro de la iglesia y por qué Dios establece los dones dentro de la iglesia. Una de las cosas era para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también para Dios mostrar al mundo su amor y su misericordia para con su iglesia y para con la humanidad. Habíamos hablado de los dones de ciencia, del don de ciencia, del don de sabiduría, del don de lenguas. Habíamos hablado de los dones de sanidades, fue el último. Habíamos hablado también, creo que estamos, la palabra de sabiduría. Y habíamos dicho todo esto. Y habíamos dado el consejo de Pablo que nos decía que anhelemos los dones y que no lo ignoremos. Y si bien, como en la actualidad lo que se está viviendo es una gran apatía, una gran indiferencia, hay dos cosas que yo considero importantes, que quizás han quedado como secundario o aún terciario dentro de lo que es la fe cristiana. Que la vida espiritual se ha intelectualizado más y ese intelectualismo no nos ha dejado poder experimentar lo sobrenatural de la iglesia de Cristo. Y entre eso está la manifestación de los poderes extraordinarios sobre los creyentes impartidos por el Espíritu Santo, llamados los dones del Espíritu Santo, los cuales son 9. También estos dones, usted se va a dar cuenta, hoy no voy a hablar de un don, como decía nuestro hermano Juan, tenía la responsabilidad, situaciones ya conocidas, el hermano no pudo venir, y bueno, tengo yo el agrado y el privilegio de poder estar presente también para compartir la palabra. Y yo quiero hablarle de un discípulo de Cristo o discípulo de los hombres. Es un tema bastante a considerar, porque hoy en día nos sentimos como, a veces somos más emocionales, nos sentimos muy empáticos, más con nuestras emociones y con el qué dirán, o con las personas que quizás están al frente, o quizás para agradar, o quizás para no crear ciertas incomodidades. Hablamos de un discípulo de Cristo porque un discípulo de Cristo tiene características y cosas lo definen y hacen de que ese discípulo sea de Cristo. Y el discípulo de Cristo, entre todas las cosas que usted va a considerar, de todo lo que hemos hablado de los dones, usted se va a dar cuenta que una de las cosas esenciales que también tenía Jesús y que portaba eran esos dones. Y esos dones definían en gran manera el respaldo que Dios tenía, el Padre tenía con Jesús. Y tanto así que Nicodemo, entendido en la palabra de Dios, se acercaba a Jesús y le decía: yo sé que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Y cuáles eran las cosas que sorprendían o que Nicodemo decía? Las cosas extraordinarias que quizás no podían realizarse de manera naturales. Porque si es algo que naturalmente se podía resolver, quizás no causa impresión. Pero era impresionante que los leprosos eran sanados. Era impresionante, ¿verdad?, que Lázaro resucitara. Era impresionante que Pedro caminara sobre las aguas. Era impresionante que con la sombra de Pedro se sanaran los enfermos. Era impresionante, ¿verdad?, que el cojo de la hermosa se parara con lo que la palabra que el apóstol le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Cuando Pedro niega a Jesús, una de las características cuando él va a seguir a Jesús a donde lo tenía, algo pasaba con él. Y él negó a Jesús 3 veces porque se vio en una situación donde era descubierto
en medio de todo lo que estaban ahí en contra de Jesús. Y una de las cosas que le decían, ¿cuál era? Tú hablas como Él. Tú te pareces a Él. Había cosas determinantes en un discípulo de Jesús. Había cosas maravillosas en un discípulo de Jesús. Y Pedro, amenazado por esa circunstancia, él tuvo que negar. Porque si hay algo en que falló Pedro, es que no tuvo los pantalones para sostener su identidad. ¿Ven? Y le fue más fácil quizás negarlo, aunque después quizás se lamentó. Pero era necesario que todas estas cosas acontezcan, como también quizás muchas cosas puedan estar aconteciendo en nuestra vida. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. El tema de hoy: discípulos de Cristo o discípulos de los hombres. Discípulos de Cristo, discípulos de los hombres. Muy interesante ese momento. Muy interesante y quizá a muchos nos agrade, sobre todo los que enfocan todo en ellos. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Vamos a estar leyendo, lo dejé buscando, porque la verdad que no tenía todo armado, por eso no trae ni la tabla. Entonces, se encuentra un poquito enredado. Amén. Gálatas 2:20. No, disculpen, Mateo, vamos a quedarnos en Gálatas porque es el segundo. Mateo 28:19-20. ¿Cuánto, hermano? 28:19. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer 16 del mismo capítulo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra discípulo la podemos tomar como un alumno. Como un alumno. Un alumno a quien se le imparte una enseñanza para que pueda desarrollar o experimentar lo que se le enseña. ¿Entienden? Entendamos algo, que Jesús vino a esta tierra con propósitos. Y el propósito de Jesús era
aparte de redimirnos, ¿verdad? Era volver a traer la fe y la adoración al Dios invisible. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús viene y empieza a revelar al Padre y a revelar su reino. Por eso es que usted va a ver que lo primero que empieza a hacer Jesús es a explicar el reino de Dios. En Juan dice al Padre: nadie lo ha visto, solo el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer de Jesús. Ahora, ¿cuál era el propósito de Jesús? El propósito de Jesús no es para que ninguna institución se haga millonario con su nombre. El propósito de Jesús no es para que yo lo tome como marca y haga con su nombre publicidad. El propósito de Jesús no era para que nosotros agarráramos y creáramos figuras y las cargáramos de allá para acá. Si hubiese sido así, hubiese sido bastante triste morir por esa causa. Pero el propósito de Jesús era volvernos a los brazos del Padre. Y volvernos a los brazos del Padre implicaba que el mundo conociera a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Es enviado a la tierra. ¿A qué? A mostrarnos el camino de la salvación y a mostrarnos verdaderamente lo que es el reino de Dios. Cuando Jesús llega, se encuentra en un escenario donde la fe en Dios quizás estaba un poco distorsionada, porque entes y figuras religiosas de su época, llamados los fariseos, los escribas y los saduceos, como estaban muy organizados, tenían el control. Y ellos eran los mismos que quizás vigilaban el cumplimiento de lo que ellos exigían. Entre eso están las leyes orales que tenían, las cuales también ocuparon un papel quizás aún más alto que la palabra de Dios. Y el pueblo estaba en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el Dios que quería manifestarse al mundo como accesible era inalcanzable para ellos. Cuando llega Jesús, Jesús llega a traer el verdadero evangelio y a establecerlo por encima de todo lo que ya está presente en ese entorno. Cuando llega Jesús con el verdadero evangelio, causa conmoción y causa turbación en los líderes. Por eso es que a Jesús, los fariseos y los saduceos se ponen aún de acuerdo para atentarle a Jesús. ¿Y qué pasó con la multitud? La multitud empezó a ver en Jesús la solución para sus vidas. Porque el problema de antes era que no se podía sanar en el día del reposo, pero tampoco en otro día te sanaba. Y tenías 20 años o 12 años con un flujo de sangre. Y estabas encurvado toda la vida y la mano seca estaba. Y eras paralítico, pero nadie te sanaba. Por eso es que la iglesia debe de cuidar de no ser religiosa. Jesús, una de las características que tenía Jesús es que Jesús rompe esquemas religiosos y estructuras. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega, empieza a partir en pedazos la religión que estaba dominando en ese tiempo. Ya le digo una característica. Un líder, ¿verdad?, que es de Jesús, no se estructuraliza en base a leyes humanas, en base a doctrinas de hombre y aún de intelectuales. Ahora Jesús llegó trayendo este evangelio y el evangelio empezó a agrandarse y a agarrar auge. La fama de Jesús se extendía
Y bueno, hasta Bartimeo escuchó por allá y clamó a Dios. Bueno, Jesús, saname a mí. Y yo hubiera estado ahí, también le pido algo. Pero Jesús, nadie que se acercó a Jesús quedó igual. El enfermo fue sanado. El paralítico se le hizo andar. No, que a veces vienen por los panes y los peces. ¿Y qué iban las personas a Jesús? ¿Por qué iban? Iban porque querían adorarle. Le adoraban después. Y digo esto para que también no adoptemos esa posición religiosa. La gente viene primero buscando algo y lo halla en Jesús. Y en Jesús se enamora de Jesús. Jesús no tiene ningún problema con eso. Tampoco lo tenemos que tener nosotros. Jesús sabía que iba a estar 3 años aquí haciendo su ministerio. Pero era necesario que este evangelio siguiera extendiéndose y formó hombres. Formó hombres, a los cuales se llamaron apóstoles. ¿Con qué fin? Con el fin de poder impartir en ellos todo lo que era el reino, de manera que el evangelio se siguiera propagando. A esos empiezan a ser dispersados y Jesús le entrega una comisión. Y la comisión es: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y a esos que son discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿discípulos de quién? ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesús. Hagan discípulos de Jesús. Yo no estoy interesado en que usted se parezca a mí. Yo creo y estoy seguro que a cada uno Dios tiene su gracia para darle. Yo creo que cada uno es especial y es individual para cada Dios con él. Y Dios va a fluir en cada gracia sobre cada persona. Pero necesitamos cristianos entendidos. Si usted busca parecerse a mí, o busca parecerse al pastor, o el pastor pretende que se parezca a él, estamos fuera del lugar. Aunque el líder que está aquí debe de parecerse a Jesús, y por ende usted va a tener ciertas cualidades que él posee también, porque se parece al mismo que usted tiene que parecerse. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es importante ser discípulos de Jesús y no de los hombres? Porque aunque hay un orden en la iglesia, nosotros estamos llamados por encima de todas las cosas a obedecer a Jesús. Y también debo de obedecer a los líderes que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Siempre que el líder sea un ejemplo. Dice: mirad cuál sea el resultado de su fe, imitad su fe. Dice: mirad cuál sea el resultado de su conducta, imitad su fe. Pero lo que usted va a imitar de él no es su personalidad, es lo que él se parece de Cristo. ¿Se entiende? Okay. Aquí todo se concentra en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos agradar a los líderes. A veces queremos agradar a los concilios. Yo soy de las asambleas de Dios, de tal lado y de tal lado. Es lo mismo que decir: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Es lo mismo. Yo a veces caigo un poco pesadito, porque yo digo: Señor, hay que ser de Cristo. Los nombres conciliares son simplemente nombres. El nombre que debe de estar en alto y al cual nosotros debemos de honrar
es el nombre de Jesús. No estoy diciendo que no honre a su pastor. A su pastor usted no lo puede adorar, pero honrar, amarlo, respetarlo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Un discípulo de Jesús se parece a Jesús. ¿Y qué tiene que ver esto con los dones? Mucho. El Espíritu Santo que usted recibió, lo recibió en un cuerpo como Jesús tenía un cuerpo. Y el Espíritu Santo que recibe Jesús es el mismo que usted recibe. Si eso no es así, estamos equivocados. Estamos mal. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para cumplir lo mismo que hizo Jesús, a diferencia que nosotros no redimimos a nadie. Nosotros se nos ha dado la palabra de reconciliación. Reconciliación. Y hemos sido hechos ministros y sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para reconciliar a las personas por medio de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Entonces, un discípulo de Jesús se tiene que parecer a Jesús. Dígame una característica de Jesús. Manso, amor, misericordioso, bondadoso, compasivo, tierno, amoroso. ¿Cuánto nos falta, verdad? Nos falta bastante. Pero un discípulo de Jesús, si hay algo que tenía, eres tú el Hijo del Dios Altísimo. Jesús dijo, tú lo has dicho. Hay algo que tenía Jesús. Y lo que tiene que tener un discípulo de Jesús, su identidad bien firme de qué es. No porque yo denigre mi identidad, yo voy a ser más humilde. Yo soy hijo de Dios. Cuando dices eso, quizás muchos dicen, aún dentro de la misma fe, que se cree orgulloso. Los religiosos van a decir eso. Porque cuando Jesús dijo, yo soy, y veré al Hijo del Hombre venir a la nube del cielo, todos los que estaban ahí religiosamente, lo buscaron y lo soltaron. Cuando vienes a ti, soy hijo de Dios. Una identidad firme. Pedro recibe su identidad cuando él reconoce quién es ese Cristo. Y le dijo, ¿qué dice la gente quién soy? Dijeron muchas opiniones. Dicen que eres Elías, dicen que eres un profeta. Pero Jesús se interesó más por qué opinaban los que estaban cerca de él. ¿Y vosotros quién dicen que soy? Jesús le dijo, Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, pues yo a ti te digo y tú eres Pedro. Gracias, Señor. Esto es aplicable para decir, y tú eres Lucy. Y tú eres Gabriela. Y tú eres Esther. Viene lo mejor. Y sobre ti edificaré mi iglesia. Yo soy iglesia de Jesús. Soy hijo de Dios. Y tengo mi identidad firme. Primera característica. Segunda característica de un líder de Jesús. Jesús se encontraba amenazado ante Pilato. Y Pilato tenía todas quizás la situación para soltar y lo quiso hacer. Pero Jesús tenía muy claro a qué venía. Y él le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios?
Jesús le dijo, sí. ¿Sabe por qué Jesús no paraba de predicar en medio de aún de los que los perseguían? Por una sola cosa. Porque tenía un carácter. El carácter pudo sobremontarse sobre su temperamento, que son todos nuestros sentimientos quizás en desenfreno. Jesús logró tener un carácter que logró dominar su emoción. Porque Jesús era humano también. Y eso hizo que Jesús pudiera seguir llevando adelante este evangelio, aunque lo perseguían para matarlo. Es importante que como hijos de Dios también podamos tener un carácter. Un carácter. ¿Por qué? Porque llevar el evangelio como discípulos de Jesús que somos, muchas veces nos va a costar. Y cuando nos vemos amenazados en situaciones, podemos tener tendencia a flaquear. Entonces, el carácter de un cristiano y el carácter de un discípulo de Jesús debe de ser un carácter fuerte. Un carácter capaz de dominar los impulsos y aún nuestros sentimientos, que muchas veces nos traicionan y nuestros sentidos. Segunda característica. Otra característica de Jesús, bueno, esta es la tercera, porque la primera es que está en contra de todo lo que sea religión. Rompe esquemas religiosos y no se adapta a las estructuras de los hombres. Tiene el carácter y la firmeza para seguir adelante, a pesar de esto. Otro discípulo, un discípulo de Jesús, se sacia en las cosas del reino. Se sacia en las cosas del reino. Jesús está en Samaria, quizás tenían varios días caminando, porque antes no existía taxi, ni Uber, existían patitas. Y se corrían estadios, se caminaban. Nosotros estamos a media cuadra. Y a mí me pasa, yo no digo esto porque ay, el hermano Ángel es perfecto, no. Vamos hacia la perfección. Pero tenemos que reconocer cuán frágil somos sin el Señor. ¿Para qué? Para siempre estar dependiendo de Él. Jesús dijo, los discípulos fueron y buscaron para comer. Jesús se quedó hablando, predicando ahí con la mujer samaritana. Cuando llega Jesús, llegan los demás, ven a Jesús hablando y esto, y dicen ellos, ¿acaso le dieron de comer? ¿Será que alguien les trajo algo? Y Jesús dijo algo muy lindo que debemos de experimentar todos los cristianos. Mi pan y mi comida es verme yo haciendo la voluntad de aquel que me envió y culmine su obra. Qué lindo, me toca el corazón eso. Porque muchas veces no estamos así. Yo le decía al Señor, Señor, necesito volver a salir a las calles. Necesito volver a hacer bandejas de comida. Necesito, Señor, sentir eso de nuevo. Yo quiero estar así. Porque era hermoso estar así, hermoso. Pero cuando nos insensibilizamos o cuando normalizamos todo, empezamos a ser un evangélico común. No queremos ser evangélicos. Queremos ser cristianos. Ama la obra del Señor. Otra característica, son muchas, pero voy a darle las que el tiempo me permite.
ama la obra del Señor. Y en la subjetiva es compasivo. Ama la humanidad. Quiere lo mejor. Yo he destacado mucho esto de que uno a veces ve la necesidad de otro y a veces nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho despojarnos de lo que creemos que no hemos ganado con mi esfuerzo. Nos cuesta mucho. Y nos damos cuenta que la primera iglesia vendían todo y lo rendían a los pies de los apóstoles. Y no había necesidades entre sí. Un discípulo de Jesús ama a su hermano. Un discípulo de Jesús adora a su hermano. No lo idolatra, lo ama. Y que podamos experimentar ese amor. Que cada día vaya en aumento en nuestra vida. Un discípulo de Jesús está apasionado por predicar el Evangelio. Recuérdese que el discípulo se tiene que parecer al maestro. Al maestro. Y como aquí el maestro es Cristo, usted tiene que parecerse a él y yo también. Porque vamos metidos en ese pequeño. Y recorría Jesús todas las aldeas, llevando el evangelio del reino y de poder, y sanando a todos los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Una característica de un discípulo de Jesús es que camina en la autoridad que ha sido delegada por el Espíritu Santo, por Jesús, y ejercida en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Y ahora sí estamos enlazando los dones. En un cristiano, en un hijo de Dios, reside el poder de Dios. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido el Señor. Para libertar a los cautivos. Para sanar a los oprimidos. Para echar fuera a los demonios. Para sanar a los enfermos. Yo lo siento, pero soy un discípulo de Jesús. Si a usted le enseñaron otra cosa, no. Los dones cesaron. Era para establecer la iglesia. Bueno, si usted se queda con eso, usted lo que va a hacer una suma más en la iglesia. Pero necesitamos un hambre incesante por los dones del Espíritu Santo, por los frutos del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo y todo lo que competa a un hijo de Dios. No se quede con lo poco. No se quede con el primer paso. La salvación es el inicio para caminar en una vida poderosa y victoriosa en Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Y recibiréis poder. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, que no confines de la tierra. Un discípulo de Jesús echa fuera los demonios. Un discípulo de Jesús es conocido por las tinieblas. El endemoniado Garadeno estaba lleno de demonios. Había como 2000. Y reconocieron a Jesús los demonios y salieron y lo llevaron ante él. Y le dijeron: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Un discípulo de Jesús le es piedra de tropiezo, es reconocido por aún las autoridades espirituales negativas, pero un discípulo de Jesús es conocido por Satanás. Por esa causa vienen ciertas persecuciones muchas veces. Y te dice: no, pero era Jesús. Eso era él porque él era Dios. Pero Jesús no vino aquí a vencer como Dios. Aunque era Dios, decidió vencer humanamente. Porque si Jesús no vence humanamente, Él no puede entender tu condición. Era necesario que Él pudiera padecer todo lo que nosotros
podemos padecer en esta tierra de manera que Él nos pueda entender. Y el mismo Espíritu que vino en Jesús es el mismo Espíritu que reside en ti. ¿Para qué? Un discípulo de Jesús camina en la autoridad del reino. Un discípulo de Jesús se parece a Jesús. Un discípulo de Jesús huele a Jesús. Un discípulo de Jesús, hasta los demonios tienen que temblar. ¿Sabes por qué muchas veces no tiemblan? Porque ni tú mismo te crees lo que eres. Y mientras tú no asumas tu identidad, tú vas a seguir siendo lo que no eres en la realidad espiritual, pero lo que sí eres en tu mente. Basta. O nos vestimos con la vestidura del nuevo hombre para caminar en la identidad que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros, o seguimos, o marchamos como nosotros queremos, o como los hombres a veces nos forman. Gran parte de las debilidades que hoy están en la iglesia, y por qué la iglesia hoy se ha vuelto pura palabrería, y por qué el poder no se está tangibilizando. ¿Por qué? Porque los hombres han naturalizado todo, y lo que mi mente no puede entender, yo no lo acepto. Entonces, como ya yo no tengo dones, es mejor circunscribir, ¿no?, a una idea que no existe los dones. Aquí necesitamos ser discípulos de Cristo, todos. Es como para examinar. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Vengo a la iglesia, no me hace discípulo de Cristo eso. Yo que verme en el espejo, me parezco a Cristo. Porque puede ser que me esté pareciendo a otro y no a Cristo. Y por el mundo y predicar el Evangelio, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Le faltó para que la gente entienda de mí. Yo soy evangélico de la iglesia fulana de tal. Yo soy de fulano, de Perencejo. Y lo menos que el nombre de Jesús. Yo soy discípulo de Jesús, papá. La iglesia es de Jesús y siempre seguirá siendo de Jesús. Y nunca le vamos a tener que dar la gloria a otro que no sea Jesús, y mucho menos atribuirnos a nosotros una gloria que no nos corresponde. El discípulo de Jesús, hay cosas sobrenaturales en él. Hay cosas sobrenaturales. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen, no a los que las saben. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creer lo que sabes. Sino a los que creen. Si hoy estás aquí por primera vez, es primera vez que quizás vienes a una iglesia, no estás aquí por casualidad. Dios te trajo. Y si estás aquí desde hace tiempo, hay una sola intención: que seas un cristiano fortalecido, fuerte, que no se doblega ante el mismo. Es antes de obedecer, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no te obedezcas a ti mismo, porque tú eres hombre. A veces esa palabra la sacamos para allá afuera, pero muchas veces se nos olvida que también nosotros somos hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que te está diciendo, por encima de ti. Aplasta a tu viejo hombre. Vístete con la armadura de Dios. Vístete con su identidad. Romina, vístete con la identidad. ¿Por qué?
Porque ser hijo de Dios no es cualquier cosa. El hijo del presidente camina creído, de los presidentes, de la realeza. Y uno dice, bueno, es porque él tiene plata. Yo soy un embajador del cielo. Usted es un embajador del cielo, papá. La autoridad más grande que existe sobre la faz de la tierra es la iglesia de Cristo. Tanto así que ni las puertas mismas del infierno prevalecerán contra ella. Yo no soy orgulloso, tengo identidad de reino, soy hijo de Dios. Y así debo de caminar. Voy a buscar parecerme a Jesús, no con mis propios medios. Porque en nuestra humanidad podemos tener cualidades y podemos ser, hay gente afuera que es más buena, aún que unos mismos evangélicos, y aún más que yo, hacen muchas obras, son benevolentes, son piadosos también. Pero esto no se trata de eso. Los frutos del Espíritu Santo no son los que yo me creo, porque yo muchas veces hago y hago y hago. Los frutos del Espíritu Santo son los que el mismo Espíritu produce en ti y te lleva aún en contra de tu voluntad. Por eso es que un fruto del Espíritu te vas a poder dar cuenta cuando eres tú y cuando es Él. ¿Está buena la posición? Gracias. Porque nuestra vida humana tiene tendencia, y por eso se habla de activismo. Hacemos mucha actividad. Y a veces no somos movidos por el Espíritu. Somos movidos por nuestra religiosidad, por nuestro costumbrismo. Un discípulo de Jesús no es costumbrista. Un discípulo de Jesús tiene los dones también. Así que anhélenlo. ¿Usted es discípulo de Jesús? Diga que sí. Sí, es discípulo de Jesús. Anhele los dones. Para que cuando vaya allá afuera y ore por los enfermos, verdaderamente se sanen y la gente diga, algo hay en Gabriela. Yo voy a ir para la iglesia de Valentín Alsina, porque ahí verdaderamente el poder de Dios se está manifestando. Las palabras de Dios se está haciendo viva, porque hay poder en Jesús. Y los dones empiezan a ser fluidos en la iglesia. Y entonces veremos mucho más. Hay gente que dice, es mejor tener 3 convertidos que tener 1000 sin convertir. Bueno, pero ese es cuando tienes ese pensamiento. ¿Y qué tal si tienes 1000 convertidos? Es mejor tener 1000 convertidos que 3, ¿o no? Entonces, a veces aún adoptamos palabras que son evangélicas, pero que no son bíblicas. Y tenemos muchas frases evangélicas. Ejemplo, hay que el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no bautiza a nadie. Jesús te sumerge en el Espíritu Santo. Pero le decimos, bautismo del Espíritu Santo, no, en el Espíritu Santo. Jesús te agarra y te mete en el listo ese problema. Te sumerge. Ahora, ¿usted puede ser un discípulo de Jesús? Sí. ¿Usted puede parecerse a Jesús? Sí. ¿Por qué? Usted no podía hacer eso antes de convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque en usted no residía el Consolador. Y su naturaleza era una naturaleza contraria a la de Dios. Dios no tiene problema con la raza humana. Dios tiene problema con la raza humana caída.
Pero cuando Dios crea al hombre, lo crea humano. ¿Cree que tiene problema Dios con el humano? Dios tiene problema con el humano caído. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Empieza a traer a eso caído vida de resurrección, vida de fe, vida del reino. Aquí es importante hasta cómo ves. Porque mientras tú no veas la iglesia como lo que es, serás evangélico. Pero estos ojos tienen que abrirse. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver. Ahí no dice no puede oír. No puede ver el reino de Dios. El deseo de Dios es que nuestros ojos sean alumbrados con la salvación en Cristo. Pero también el deseo de Dios es que nuestra perspectiva empiece a ser la perspectiva del reino y que empecemos a mirar la iglesia como lo que es. ¿Puedo ser como Cristo? Yo siempre digo esto, algo personal mío, algo que el Señor ha tratado conmigo. Yo no soy imitador de Cristo. Te dice, ¿qué está diciendo, hermano? Es un religioso. Yo no necesito imitar a Cristo. Que lo imiten los que no lo tienen. Pero yo no lo imito, yo lo porto. Y cuando yo lo dejo, es como cuando tengo un agua tapada y le quito la tapa y aprieto, sale Jesús y sale el agua. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Que quites la tapa para que no solamente seas un contenedor de Jesús, sino que esa agua salte para tu alma y se manifieste en tu cuerpo. Amén. ¿Puedo ser un discípulo de Jesús? Claro que sí. Porque el que está comisionado a hacerme discípulo de Jesús es el Espíritu Santo y ya Él está en ti. Ahora, pero tú no eres nada más espíritu, tú eres alma y tú eres cuerpo. Tú necesitas, para poder mostrar a Jesús, tú necesitas que tu alma sea controlada por el Espíritu que reside en ti. Cuando vienes a Cristo, el Espíritu viene y habita ¿en dónde? En tu espíritu. El Espíritu viene y reside en tu espíritu. Pero ahora va a empezar a hacer una operación. Y la operación que va a hacer es empezar a cautivar mi alma. Y cuando mi alma, que son mis sentimientos, mis emociones y mis voluntades, empieza a ser cautivada, entonces yo empiezo a reflejar al Cristo que está dentro de mí. Por eso les dije, no soy un imitador. Yo lo porto. Yo quiero que Él salga de mí. Por eso te digo, cuando ores por el enfermo, cuando ores por el endemoniado, hacelo libremente, porque no lo estás haciendo tu alma. Tus ojos te dicen, no puedes. Y es el gran tropiezo que el enemigo pone, a veces, muchas veces, para que la iglesia no opere, para que la iglesia no sea efectiva. Yo no necesito imitar a Cristo, porque yo no sano los milagros, yo no los sano. El que está dentro de mí, que fue el mismo que vino a Jesús, el Espíritu Santo, Él es el que hace la obra. Y ese mismo Espíritu Santo está dentro de ti. Tú sí puedes ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de que Jesús sea enseñado? Que yo me aparte a un lado para que Él sea. Juan el Bautista dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, es necesario que yo me ponga a un lado, chicos. ¿Y por qué es necesario que te pongas a un lado? Porque la obra la va a hacer Jesús en ti. Y mientras tú sigas ocupando el lugar de Jesús, vas a verte frustrado. No se va a parar nadie. No se va a sanar nadie. Porque este eres tú. Jesús hoy te dice a ti, yo quiero que seas un discípulo. Pero para que eso suceda, tienes que dejarme ser a mí. Apártate a un lado.
y deja que el Cristo que vive en ti salga como cuando aprietas un botellón de agüita de 500, que lo aprietas y salta. ¿Sabes? Porque a veces no está saltando porque lo tenemos prisionero. Saca a Cristo de tu prisión, de la prisión en lo que lo tienes. Empezá a orar por los enfermos. A ti no es tu problema si se sana o no. Tu problema es que Jesús necesita moverse a través de ti, pero tú no lo dejas. ¿Cómo vas a ser discípulo de Jesús? La enseñanza del Cristo es para que tú conozcas a Cristo y entiendas que tienes que darle un lugar para que Él sea en ti y para que el mundo lo vea a Él. Pero muchas veces yo le digo, yo no preparé esto. Me dijeron y vino. Igual es que venía al culto. Pero hoy el Señor quiere eso para nosotros. No seamos discípulos ni de los hombres. Es así, es así, es así. Reglas, 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 condiciones, condiciones. Que nada nos diferencia de la ley oral. Si tenemos ley, regla. La ley sin misericordia es despiadada. La ley con gracia se convierte en amor. Se convierte en amor. Ejemplo, la mujer allá del adulterio. La ley decía que hay que apedrearla. La ley con la gracia se convierte en amor. Vete y no pegue más. ¿Y a cuántos el Señor nos ha dicho así cuando nos equivocamos? No acuses a tu hermano. El amor que Jesús le tiene a su hermano fue que lo llevó. El amor que Jesús le tiene a la iglesia. El hermano que está a tu lado es la iglesia de Cristo. El hermano que está a tu lado es el cuerpo de Cristo. No mutiles al cuerpo de Cristo. No lo mutiles. Porque un día también será demandado. Será demandado eso. Porque dice, cualquiera que destruyera el templo, hablando del cuerpo físico, yo lo destruí, iré a él. Y esto incluye muchas cosas en nuestra vida. Incluye nuestro cuidado, la responsabilidad que debemos tener también con la casa de Dios que es esta. A veces te puede venir juicio también a esto, por causa de esto. ¿Por qué? Porque la casa que Dios me ha entregado o me ha alquilado para que yo vivo haciendo desastre en esa casa. ¿Ven? Un discípulo de Jesús, ¿qué hace? No permite que en el templo del Señor se metan todo lo que no es. Ejemplo, Jesús, ¿qué hizo con los cambistas? Volvió a la mesa de los cambistas. Mi casa es casa de oración, casa de Dios. Esa casa de Dios. Un discípulo de Jesús ha entendido la misión del Padre. Ha entendido la misión al Padre. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, Juan 17. Que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es no morir físicamente. La vida eterna es conocer al Padre de la vida. Porque Él es la fuente de vida. Y mientras tú estés lejos de la vida, no hay vida en ti. Si tú permaneces lejos de Dios, no hay vida en ti. Estás muerto, aunque camines, aunque hables, aunque bailes. Un discípulo de Jesús entiende quién es el Padre. Y por causa de que el Padre está buscando verdaderos adoradores, Jesús vino. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quiere que tú te conviertas en un adorador del Padre. Y quiero que sepas algo más, que el Padre te está buscando porque Él quiere verdaderos adoradores.
No soy cristiano. No importa si no eres cristiano. Jesús vino a buscarte para que adores al Padre, porque el Padre está anhelando la adoración de su creación. Si viniste por primera vez a la iglesia, el Padre está anhelando tu adoración. Y Jesús está anhelando poder traerte a los brazos del Padre. Pero te toca a ti. Te toca a ti decidir. Los que ya estamos en la fe de Dios, cada vez que oras, el Padre está contento. ¿Por qué? Porque Él está contento por tu adoración, por tu oración. Por eso Satanás turba mucho la oración. Por eso es una de las cosas que ataca. A veces yo me he sentido atacado muchas veces. Y se me ha sido difícil. Pero sé que el que me llamó hará su obra. Y cuando nos vemos en esas situaciones, Jesús te dice, el Padre te dice, lo que le digo a Pablo con el aguijón: he depositado en ti, Miriam, en ti, Cami, un poder mayor, capaz de poder levantarte y hacerte mover contra tus circunstancias. Un discípulo de Jesús tiene fe. Tiene fe. Usted no necesita fe para lo posible. Usted necesita fe para lo imposible. Y cuando usted actúa en incredulidad, usted está desagradando a Dios. Porque el que agrada a Dios, se agrada a Dios es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si yo lo hago con mi incredulidad, lo desagrado. Yo quiero que hoy te vayas de aquí reflexionando eso. ¿Soy discípulo de Jesús o de los hombres? ¿A quién me parezco? ¿Me parezco a mi concilio? ¿Me parezco a mi líder? ¿Me parezco a los de las asambleas, a los de Maranata? ¿Me parezco a los de Casa de Dios? ¿O te pareces a Jesús? La iglesia de Jesús es una. O te pareces a Jesús, o mejor no te parezcas a nadie. Y yo quiero que te lleves eso. Cuando te mires en el espejo, yo me voy a parecer cada día más a Jesús. Espíritu Santo, capacítame. Espíritu Santo, yo sé que tú tienes el poder para hacer quitar la tapa del frasco, para que el Cristo que ahora vive en mí se manifieste con poder y con autoridad. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido el mundo: nuestra fe. El misterio que había sido oculto durante siglos y edades ha sido revelado a los gentiles. Usted es gentil que vino a Jesús. ¿Y cuál era el misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es tu esperanza, pero también es la esperanza y la gloria para un mundo perdido que lo necesita. Vamos a parecernos a Jesús. Vamos a invadir Valentín Alsina con el Evangelio del Reino. Vamos a recorrer, no en quizá Galilea ni Samaria, pero sí vamos a recorrer la Pampa y los barrios adyacentes a la zona.
Yo quiero que usted se vaya corriendo. Y bueno, hermano Ángel, y bueno, impúlseme también. ¿Por qué? Porque Satanás daría todo por cortarme la lengua y tirársela a los caimanes. Porque él no quiere que se diga esto. Él quiere que se te dé chupeta y que te haga el diabético a puro dulce y caramelo. Jesús no quiere eso de su iglesia. La iglesia de Jesús es una iglesia con el carácter, la firmeza y la identidad del Cristo que la hizo, que la constituyó, que la redimió. Y es más, chicos, Cristo hizo, sea yo en ti, y se metió dentro de ti. Tiene todo. Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Nos dice a toda la iglesia, ya hice todo por ti. Me metí dentro de ti. Consumado es. Quítale la tapa al frasco y aprieta para que salga el agua. Los demonios van a huir. Los dones van a venir. Los enfermos se sanarán. Tú caminarás seguro. Vas a avanzar. Vas a vencer al diablo y todos sus demonios. Y cuando te sientas que no puedes, mi poder se perfecciona en ti. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando sientas que no puedes, hay un poder mayor que me dice, estoy en victoria, voy a seguir, me voy a parar y voy a vencer, porque el diablo hay que quitarle la cabeza. Quítale la cabeza al gigante Goliat. Quítale la cabeza. Pero se necesita alguien con la osadía de David y que se pare ante el gigante y le diga, ¿quién eres tú? Quizás tienes gigantes en tu vida que te atemorizan, que te tienen ahí aplastado, que quizás te tratan. Es necesario que tomes el carácter de Jesús y que se refleje como se reflejó en David y le diga, hoy Goliat de Gat, yo voy a cortarte la cabeza y las aves del campo te devorarán. Amén. Yo sé que usted se va a oír lleno. Se va a oír con ganas de cortarle la cabeza a Goliat. Los que son esposos, quítense de al lado. Vamos a orar al Señor. Si hay uno que quiera recibir a Jesús, pase, no tenga pena. No tenga pena. ¿Por qué? Porque las penas son 4 letras, pero el infierno es eterno. Y Jesús vino a darte salvación y vida eterna. Pero ¿qué dice la palabra? El que confesar delante de los hombres que Jesús es el Señor y creyere que Dios lo ha enviado, yo también, dice Jesús, lo confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. ¡Qué privilegio tan grande! Pasar y recibir a Jesús. No te lleves a Ángel Enrique ni a Rubén Imba. Llévate a Jesús. Llévate a Jesús para que ese Jesús te dé la paz que estás buscando. Para que ese Jesús te dé el valor para hablar. Para que ese Jesús tome tu lengua y nadie la calle. Porque hay poder en Jesús. Es que estoy enfermo, me siento muerto. Bueno, mejor estado para resucitarte. Te van a quitar la venda y saldrás de la cueva, aunque estés putrefacto, aunque estés perdido, aunque te sientas que no vales nada, aunque te sientas que estás muerto, que no hay esperanza para ti. Jesús te dice, Lázaro, sal y ven aquí. Te dice Jesús eso. Si te sientes así, yo quiero orar por ti. Si quieres recibir a Jesús, aquí estamos. Yo quiero orar por ti. No tengas pena. Dios quiere resucitarte. Dios quiere quitarte las vendas que demuestran la muerte espiritual, que quizás te tienen en una cueva, te sientes sumergido
Jesús te dice, Lázaro, ven aquí. Párate, Lázaro. Yo voy a orar. Si el Espíritu Santo te habló, bueno, yo aquí te espero. Yo te voy a presentar delante del Señor. No porque yo sea gran cosa, sino porque Él te ama. Hay un poder que sin igual, que puede hacer lo que parece imposible. Ese poder dispuesto está para aquel que lo recibe sin igual. Hay sanidad, poder, liberación en la presencia del Espíritu de Dios. Yugos y cargas vencidos son cuando la unción se manifiesta con poder. Poder de Dios, fuerza especial, poder que viene del Espíritu de Dios. La vida de resurrección es capaz de vencer el pecado. Hay sanidad, poder, liberación en la presencia del Espíritu de Dios. Yugos y cargas vencidos son. Él te ha llamado y tú has venido. Él te ha llamado y tú has venido. Él habla y sus ovejas le siguen. Yo no soy nada, pero el que te llama sí lo es. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, yo te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Porque tú no viniste aquí de casualidad. Tú viniste aquí porque Él te llamó. Él te trajo. Está tocando tu corazón. Él sabe en la cueva que está. Yo quiero sacarte de la cueva. Dice eso. Yo quiero sacarte. Quiero quitarte todas las vendas. Todos tus temores quiero quitarte. Quiero depositarme en ti para que ahora camines en una vida de victoria. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? No. ¿Has recibido al Señor? Ok. Hoy te vas a reconciliar con tus hijos apartados. Hay vestiduras nuevas para ti. Hay vestiduras nuevas. Vestiduras blancas para ti resplandeciendo. Solamente debes de perseverar hasta el fin. Porque el que venciera hasta el fin, yo le haré columna en la casa de Dios. Y le daré un nombrecito nuevo y pondré vestiduras blancas sobre él. Padre, en esta hora yo oro por ti. Tú la traíste aquí a mi Señor Jesús. Nadie viene al Hijo si no es por el Padre. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Y yo oro hoy por Ruth y te pido por ella, para que en esta hora seas tú recibiéndola como al Hijo pródigo. Vestiduras blancas sean sobre ella. Vestiduras de reconciliación, de perdón, de restauración, de renovación para una vida abundante, agradable a ti. Señor Jesús, yo te la presento ante ti. Repetí conmigo, Señor Jesús, reconozco ante ti que he estado alejado. Quizás no estoy comiendo algarrobo, pero he entendido que tú me quieres contigo. Y aunque estoy lejos, estaba lejos, tú me trajiste. Y hoy me recibes con tus brazos de amor. Yo te pido perdón, Señor, si en algo te he faltado. Si quizás he vivido la vida a mi manera. Si quizás no te he sido fiel.
Te pido perdón. Trae ese perdón a mi corazón. Ayúdame a perdonarme a mí misma. Ayúdame a vivir y experimentar la paz que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en esta joven. Obra en esta joven. Señor, tú has escuchado su corazón. Yo renuncio a todo poder del maligno que haya ejercido influencia y dominio sobre mí en este tiempo de apartado, para recibir tu dominio, tu control, tu dirección, para permanecer en ti. Señor Jesús, te amo. Gracias por tu perdón. Gracias, Padre, por recibirme, por darme la dignidad que un día me fue arrebatada, o que un día, Señor, me sentí como que si no la tuviera. Pero hoy tú me entregas mi vestidura y yo te voy a ser fiel. Ayúdame a vencer todas las artimañas del diablo. Yo renuncio todo espíritu contrario, todo pacto de brujería, de hechicería, de palería, de agorería, todo aquello que se levanta contra mí, todo aquello que quiere ejercer influencia para que yo no permanezca, yo lo renuncio en el nombre de Jesús. Y recibo tu libertad, tu perdón, tu sanidad y tu restauración. En el nombre de Jesús. Señor, ahora, Padre, sigue impartiendo sobre ella. Sigue impartiendo sobre ella, Señor, llenar su corazón. Quiero seguirla viendo aquí en armonía con tu casa. Te pido que la bendiga, que te acompañe y que ahora ella se pueda ir en paz y bendición, sabiendo que tú la amas y que nada la separará del amor grande de ella. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, te doy gracias. Tú me dignificaste, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque fluí. Yo sé muy bien que no había preparado nada, pero muchas veces bueno es porque tú te mueves. Y es necesario a veces que ocurran cosas. Te pido que bendigas a tu pueblo, a mis hermanos, bendícelos con poder. Que la unción del Espíritu Santo día a día esté obrando en ellos. Que el anhelo por parecerse a mi Señor sea arrebatado de ellos. Para que ellos puedan ahora, Señor, dejarte ser a ellos, a ti en ellos. Que no busquen imitarte, sino que aprendan a quitarse a un lado para que tú seas. Bendice a mis hermanos. Ayúdalos en sus debilidades. También ayúdame a mí, Señor, porque a veces paso por situaciones que también me toca prevalecer. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, que los santos ángeles de Dios sean acompañándolos, llevándolos bien a sus hogares, puedan tener buen reposo, buen descanso, y que la sangre de Cristo siempre sea en su vida rociada, de manera que en el mundo espiritual sean reconocidos como tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este lindo servicio. Amén y amén. Seamos discípulos de Jesús. Amén. Gloria a Dios.